Bien, vamos a ver un tema que se llama validación de datos. Validación de datos quiere decir que tenemos que revisar o verificar los datos que vamos a introducir en una celda para no equivocarnos. Por ejemplo, si yo tengo un ticket de venta, en este ticket de venta tengo la cantidad, el nombre del producto, el precio y un subtotal. Entonces, el nombre del producto pues puede ser una cadena de caracteres, puede ser un código, etcétera. La cantidad tiene que ser numérica o decimal, por ejemplo, 1.5 kilos o 2 piezas. No puedes poner, por ejemplo, cantidad Francisco Javier, cantidad hola. Entonces tenemos que validar y verificar que lo que realmente se está escribiendo tenga que ver con el dato que debe de ser ingresado. Por ejemplo, el precio tiene que ser un número entero o un número decimal. Por ejemplo, 9.5 dólares o 5 dólares. No puedes poner que un producto te cuesta hola dólares o un producto te cuesta Francisco dólares. Así es que tenemos que hacer esta validación para aceptar únicamente los datos que nosotros estamos solicitando. Les voy a compartir pantalla. Y aquí yo, por ejemplo, tengo una lista de clientes. Que esta lista de clientes, pues el código tiene más bien el código único es un código único por cliente, no se tiene que duplicar. Entonces el código único consta de 8 dígitos. Después tenemos un nombre, que el nombre pues es una cadena de caracteres, una cadena de texto. Después tenemos un RFC. El RFC en México es como para llevar cosas contables. Este RFC es único por persona y tiene 13 dígitos, entonces no tiene que tener más de 13 dígitos este RFC. Después tenemos un email principal. Tenemos un teléfono, que el teléfono, como en este caso lo vamos a manejar como que son clientes de México nada más, todos los clientes de México van a tener una LADA que sea, más bien el código del país va a ser código de México y lo único diferente pues van a ser los 10 dígitos. Entonces, en teléfono tiene que ser un número de 10 dígitos. El precio de venta tiene que ser un número, puede ser entero o puede ser decimal y obviamente tiene que ser mayor de 0. No puedes vender algo, en este caso no lo vamos a manejar así. No puedes vender algo, por ejemplo, a menos 5 dólares o a menos $1. Tiene que ser un número entero o decimal positivo. La fecha de venta, después tenemos fecha de venta, que tenemos que tener una fecha en la que pues nosotros le vamos a indicar cuándo se vendió. Esto tiene que ser en formato fecha, día, mes y año, o puede ser otro formato de fecha, pero tiene que ser una fecha. No puedes, por ejemplo, poner fecha de venta 29 dólares. Así es que tiene que tener únicamente fecha de venta. Aquí dice hora de venta, pero le voy a cambiar el nombre, es hora de venta. Entonces también tiene que ser de tipo hora, no puede ser de tipo fecha o de tipo nombre o de tipo texto. Después tenemos la ciudad. Aquí vamos a poner la ciudad de donde es la persona que nos compró. ¿Qué tipo de servicio nos está comprando? Nosotros lo vamos a manejar así como dos servicios: centro de evaluación o evaluador independiente y un estatus que puede ser entre activo o inactivo. Perfecto, entonces vamos a hacer un nuevo registro. Me voy a ir hasta la parte de abajo. Y aquí voy a poner, por ejemplo, como dijimos, ¿no? Este código tiene que ser único y tiene que tener 8 dígitos. Entonces aquí yo le puse, por ejemplo, RETGER, que definitivamente no son 8 dígitos y me dejó ponerlo. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner un hola y también me está dejando escribirlo. Aquí le puedo poner Francisco, le voy a poner Francis y también me permite escribirlo, pero recuerden que el RFC es una cadena que tiene que tener 13 dígitos. El email, por ejemplo, pues aquí puedo poner mail@mail.com y listo. Después el teléfono puedo ponerle 55 y me lo acepta. Entonces quedamos que el teléfono iba a tener 10 dígitos. El precio de venta puedo ponerle aquí un menos 20, bueno, un menos 30 y me lo aceptó también, pero como les digo, ¿no? En este caso no podemos tener una venta a un saldo, bueno, a un número negativo. La fecha, por ejemplo, aquí le puedo poner hoy, que me lo acepta. No debería de aceptármelo, debe de aceptar la fecha en la que se está haciendo la venta.
Aquí, por ejemplo, puedo ponerle mediodía, que la venta se hizo a mediodía y la ciudad fue, no sé, León. En Guanajuato, México, hay una ciudad que se llama León. Y aquí le voy a poner otro. Y aquí le voy a poner, no sé. Entonces, estos datos que yo estoy aquí agregando, realmente lo que están haciendo es que me están generando algo que se llama inconsistencia de datos. No son datos reales, me están generando inconsistencia de datos. Por ejemplo, si yo quiero sacar después un reporte de cuántos clientes integraron tal día, si yo no tengo bien el formato de fecha para saber qué día, pues ahí me va a generar inconsistencia de datos. Los datos que tengo en mi reporte no van a ser consistentes, no van a ser 100% reales. Porque si yo cuento los clientes que se vendieron, por ejemplo, el día 1 de octubre del 2021, y son 10 suponiendo, pero de esos 10, 2 tienen errores en la fórmula o errores en la fecha, pues ya me va a decir únicamente que se vendieron 8. Así es que esto me generaría lo que ya comenté, que se llama inconsistencia de datos. Así es que, ¿cómo podemos solucionar esto? Lo vamos a solucionar validando datos con algo que se llama validación de datos, que nosotros vamos a decir, ok, yo aquí en esta celda o en este rango de celdas, también se puede aplicar a rango de celdas, lo que necesito es un número que tiene que ser entero y tiene que ser mayor de 10 o mayor de 0, en caso, por ejemplo, de una cantidad. Bueno, entonces vamos a ir a la hoja, les voy a compartir pantalla y vamos a ir viéndolo de poco a poco. Por ejemplo, aquí quedamos que este código único tiene que tener 8 dígitos. 8 dígitos, entonces voy a ponerle aquí, puedo seleccionar la celda en la que quiero activar la validación de datos, puedo seleccionar toda la columna o puedo seleccionar los datos que están en la tabla. Entonces ya ustedes ahí definen y deciden de acuerdo a sus necesidades qué es lo que necesitan validar. Así es que yo, por ejemplo, como estoy usando formato de tabla, aquí, si me voy aquí, se selecciona toda la columna, toda. Después del 32 también está seleccionada. Entonces, si antes, aquí está el de la columna. Si me voy aquí abajito, aquí se cambia el icono y si le bajo un poquito más, se selecciona, pero ahora solo toda la tabla. Entonces yo voy a hacerlo a nivel selección de tabla. Y en la cinta de opciones vamos a buscar la pestaña que se llame datos. Vamos a seleccionar datos y vamos a poner aquí en el grupo de herramientas de datos, validación de datos. Aquí por default todas las celdas aceptan cualquier valor. Pueden aceptar un número entero, un número negativo, un texto, una fecha, una hora, un número compuesto. Entonces, por default aceptan cualquier valor, como se ve aquí en la pantalla. Aceptan cualquier valor. Así es que yo aquí le voy a decir que va a ser un número que tenga una longitud de texto y aquí nos da diferentes opciones. Que no está entre que sea igual a, que no sea igual a, que sea mayor que sea menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Entonces yo le voy a decir que quiero que sea igual a 8 dígitos y le voy a poner aceptar. Entonces en el momento en que se haga la validación de datos me va a marcar aquí con un iconito, con un triangulito rojo, que esto tiene un error de validación de datos, o sea que esta celda de aquí específicamente no cumple con la especificación de datos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que mejorarla o hay que adaptarla para que sea de 8 dígitos en este caso. Por ejemplo, si le pongo Paco, cuando le dé enter y quiera insertar ese valor, me va a dar un error, un warning. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces, cancelar, intentar o ayuda. Le voy a poner en cancelar y voy a poner, por ejemplo, PR. Este código tiene una nomenclatura, por ejemplo, es el nombre del vendedor, la primera inicial de su nombre y después de su apellido, la fecha en el mes en que se vendió, por ejemplo, 10, después el año en que se vendió, 21, y el consecutivo del número de clientes, suponiendo que este cliente es el 5, yo le pongo 05. Y ahora sí me lo acepta, perfecto. Entonces ya cumplimos con la validación de datos de esta primera columna en la que únicamente vamos a aceptar los 8 dígitos. El nombre lo voy a poner así porque pues el nombre no es como que tenga una estructura
bien definida, no es como que tengamos que decir los nombres siempre van a ser 2 nombres y tienen que tener más de 5 dígitos. Hay nombres que tienen 3 letras nada más y que es un solo nombre. Entonces la validación de datos con base al nombre es un poco complicada, a menos que tú digas, quiero únicamente que me pongas el primer nombre y que tiene que ser, no sé, tiene que empezar con mayúscula, lo podríamos hacer, y que los demás sean minúsculas, pero como tal, para esta parte del nombre a mí me gusta dejarlo libre porque, como les digo, ¿no? hay nombres muy variados. Perfecto, entonces vamos a aplicar el RFC igual. De la misma manera vamos a ir y vamos a seleccionar a nivel tabla y vamos a agregar la validación de datos. También vamos a permitir aquí una longitud del texto que sea igual, pero ahora a 13. Y le damos clic en aceptar. Entonces igual nos marca que hay un error aquí. Suponiendo que yo quiero editar esta, como no estoy poniendo los 13 dígitos que me pide la validación de datos, me marca un error y no me deja escribir. Entonces aquí voy a tener que escribir igual una validación de datos. Y parece que ahí está. Ahí está. Cumple con los 13 dígitos y ahora sí me deja escribir el dato o la información que yo tenía. El mail lo vamos a ver, pero después cuando veamos las personalizadas, que tiene que tener al menos el arroba para que tenga un formato de email o de correo electrónico. Ahorita vamos a ver las que están por default. Perfecto, así es que eso lo vamos a dejar pendiente. El teléfono principal también, como les dijimos, ¿no? Tiene que ser un número a 10 dígitos. Tiene que ser un número a 10 dígitos. Y esto lo vamos a manejar, pero como un número entero que esté entre, vamos a suponer que el primer número tiene que ser como por ejemplo este de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que puede haber un número entre este número y el 999. Entonces, que los números tienen que estar entre estos dígitos. Tienen que estar, por ejemplo, el número a 10 dígitos puede ser un 134 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que va a estar entre este rango y este rango. Tiene que tener los 10 dígitos, pero no puede ser, si pasa de este número ya serían 11 dígitos. Y aquí también serían, bueno, podrían ser todavía los 10 dígitos, pero lo vamos a manejar, que tiene que ser mayor de que este dígito inicie con el 1 al menos. Perfecto, entonces vamos a poner que esté entre estos dos rangos para que sea un número válido. Y vamos a seleccionar otra vez la tabla. Vamos a ir a validación de datos y vamos a decirle que aquí en esta parte sea un número entero. Un número entero, pero que esté entre y nos va a dar un valor mínimo y un valor máximo. Tiene que estar entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 9 y 10, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, tiene que estar entre esos números. Ok, aquí dice que este es el máximo, entonces aquí tiene que ser un 0 menos. Y aceptamos. Entonces ya ahí vamos a aceptar por los números que estén entre ese rango de números, pero que obviamente o forzosamente tiene que tener los 10 dígitos. Aquí ya tengo que me marca error porque únicamente son 10 dígitos, así es que tengo que poner un número que incluya los 10 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo, y ya. Entonces ya con esto me deja aceptarlo. En caso de que escriba un número fuera del rango me va a decir reintentar, porque no está cumpliendo con la información de la validación de datos requerida. Aquí esto lo podemos usar de muchas maneras. Por ejemplo, el número, como les dije hace ratito, si tenemos una nota de venta, pues la cantidad siempre es, por lo regular en una nota de venta, mayor que 0 la cantidad de ítems o de artículos vendidos. Ya si es una devolución, pues ahí sí se podría usar, por ejemplo, un número negativo, pero en la de venta forzosamente tiene que ser positivo el número. Podemos usarlo en calificaciones, por ejemplo, si tenemos alumnos y estamos asignando calificaciones, pues al momento de asignar la calificación podemos definir el rango. Por ejemplo, en México en algunas universidades se maneja un rango de 0 a 100, en otras de 1 a 10. Así es que
Si tenemos nosotros, como les comento, alumnos, podemos decir, aquí en la calificación tiene que ir un número que sea mayor que 0, pero que sea menor o igual que 100. Si pones un 101, ya no lo aceptes. ¿Por qué? Porque es una calificación fuera del rango. Si es un número negativo, tampoco, porque lo mínimo que puede obtener un alumno de calificación es 0. Y eso se puede manejar en un número entero de 0 a 100. En caso de que, por ejemplo, se maneje un rango de calificación del 1 al 10, pues a lo mejor aquí sí puedes aceptar números con decimales, por ejemplo, un 6.5, un 9.8. Así que aquí la validación de datos sería, por ejemplo, un número decimal que sea mayor o igual que 0, pero que el límite superior sea menor o igual que 10. Y esto se haría entonces de la misma manera como hicimos vamos a validación de datos, un número entero entre 0, el máximo, y el máximo 10, perdón, 0 el mínimo y el máximo 10, o en caso de que el rango sea de 0 a 100, sería que sea tener el mínimo 0 y el máximo un 100. Y listo, entonces así como con esto manejaríamos en este caso el manejo de errores en las calificaciones de 0 a 10 o de 0 a 100. Perfecto, entonces después nos vamos a ir al precio de venta, que el precio de venta puede ser un número entero o un número decimal. Tiene que ser forzosamente un número positivo. ¿Por qué? Porque en este caso, como es una venta, pues tienes que tener algún ingreso. Vamos a seleccionarlo y vamos a irnos a validación de datos y vamos a decirle que queremos un número decimal. Un número decimal que únicamente que sea mayor que 0. Puede ser aquí mayor que o mayor o igual que. En este caso yo le voy a poner mayor que, porque no voy a vender algo a 0 pesos. Tiene que ser forzosamente mayor que 0 pesos. En caso de elegir yo mayor o igual que y pongo un 0, esta validación de datos me aceptaría como tal el número 0. Si es que yo le voy a poner únicamente que sea mayor que 0. El mínimo es 0, entonces el 0 ya no me lo va a aceptar porque estoy usando un mayor que. Le doy clic en aceptar. Y, por ejemplo, esto me lo marca como un error en la validación de datos. ¿Por qué? Porque yo puse un menos 30. Entonces, si pongo un 0, no me permite aceptarlo porque yo en la validación de datos especifiqué, tiene que ser mayor que 0. Si pongo un 0.1, ahí ya me lo acepta. ¿Por qué? Porque el 0.1 es mayor que 0. Si es que le vamos a poner aquí, por ejemplo, un $5,000. Y listo, ya con eso tengo la validación de datos. Vamos a continuar con la fecha. En la fecha, aunque la fecha, pues digamos hoy, ¿qué tal que yo le pongo hoy y abro ese archivo en 2 semanas? Aquí tendría todavía el mismo resultado hoy y no sabría cuándo se vende. Así que voy a agregar una validación de datos de fecha y voy a poner aquí en cualquier valor una fecha. Aquí podemos elegir una fecha inicial y una fecha final. Por ejemplo, si yo estoy haciendo ventas ahorita, o yo inicié, por ejemplo, en el 2019 a hacer ventas, pues la fecha de venta tiene que ser forzosamente mayor que el 2019. Por ejemplo, el 1 de enero del 2019 fue cuando yo inicié, así es que tiene que ser mayor o igual que esa fecha. Podemos poner también fecha superior o una fecha final. Por ejemplo, si vamos a poner fecha de entrega de un proyecto, por ejemplo, y estamos encargándole a nuestros alumnos algún proyecto, nosotros podemos decirle, ok, tienes desde el día de hoy, que por ejemplo, supongamos que hoy es 1 de mayo del 2020, y vas a tener te voy a dar un año, por ejemplo, la tesis. Entonces, la tesis puedes terminarla el 1 de mayo del 2021 y ahí podemos elegir el rango de fechas, una fecha inicial y una fecha final. Así que yo le voy a poner, por ejemplo, aquí que la fecha de venta sea únicamente mayor que, y le voy a poner que sea el 1 de enero del 2020. Entonces, con esto yo voy a indicar que si alguien pone una fecha menor que el 1 de enero del 2020, aunque sea una fecha, no la va a aceptar. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí le voy a poner que es el 1, pero le voy a poner que es del febrero del 2020. Ahí sí me la aceptó. Entonces, vamos a editarla. Y voy a poner que sea el 1, pero ahora de enero
del 2020 no me la acepta porque yo indiqué que tiene que ser mayor que el 1 de enero del 2020. Así es que sí lo voy a dejar y ya con esto me acepta la fecha. Por ejemplo, aquí me marcó que tengo otro error. ¿Por qué? Porque esta es una fecha del 2019. Entonces, en teoría no me debe aceptar esa fecha. Aquí tengo otros errores de fechas del 2019. ¿Cómo puedo ver después cuando yo ya tenga, por ejemplo, datos en mi hoja de cálculo, si son o no correctos? ¿Cómo lo podemos ver? Aquí en validación de datos, en la pestaña otra vez de datos, en la misma, vamos a darle clic en este iconito que tiene una flecha hacia abajo y vamos a poner rodear círculos con datos no válidos. Y ahí está, ya vamos a tener todos los datos no válidos rodeados entre círculos. Por ejemplo, vamos a ver si acá tenemos. No, acá no tenemos. Y aquí serían los círculos con datos que no coinciden con nuestra validación. Así es que va a ser muy fácil detectarlos y por lo tanto resolverlos. Yo aquí le voy a poner nada más, voy a cambiarle el 19 al 20 y ya me lo va a aceptar. Aquí también, pero es primero, así es que le voy a poner que sea un 2 y ya me lo acepta. Y aquí también le voy a poner que sea, por ejemplo, 21. Y listo, ya con esto se solucionó la validación de datos de la fecha de venta. Del mismo modo, con la hora de venta es un ejercicio muy similar. ¿Por qué? Porque aquí aceptamos también, pero con un formato de hora. Ya en unas lecciones posiblemente de las pasadas, vimos el valor real con el valor que se muestra. Por ejemplo, la hora se conforma de un rango entre el 0 y el 1. Al final de cuentas es un número decimal entre 0 y 1, igual que la fecha, pero la fecha cada día es un número. Entonces la fecha como tal es un número entero. Así es que vamos a hacer la validación de la hora de venta de la misma manera como la hemos hecho en las pasadas. Vamos a seleccionarlo aquí, a seleccionar los datos de la tabla, validación de datos, y vamos a elegir, pero una hora. Y la hora, pues vamos a, aquí como tal no podríamos hacer una validación tan específica, porque pues a ti te conviene que se vendan tu producto, tu servicio en cualquier momento, ¿no? Pero como fines prácticos, para fines del ejercicio, vamos a poner como condición, nada más para hacer el ejercicio, que nuestra hora de venta forzosamente tiene que ser dentro de un horario laboral establecido por la empresa. Por ejemplo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tienes que poner tu hora de venta aquí en este rango. Si lo vendes después, pues no te vale como tal. Tienes que poner un rango dentro de la hora de venta. Dentro de, en este caso, del horario laboral. Así es que yo le voy a poner que sean, por ejemplo, las 8 y que termine a las 17. Y ya con esto le doy en aceptar. Y casi todos están con error. Ok, vamos a ver. Aquí vamos a quitarle la fecha. Y listo, tienen la validación de datos errónea porque todos tienen la fecha, todos tienen una fecha. Entonces yo voy a quitarles la fecha a todos para que sea como tal una hora únicamente. Así que, por ejemplo, aquí esta fecha son las 10 de la noche, aquí son las 3:50, pero AM, aquí son las 8:09 PM. Estas nos las está marcando como error porque están fuera del rango. Nosotros establecimos que tiene que ser entre 8 de la mañana y 5 de la tarde. Así es que aquí yo le voy a poner, por ejemplo, que son las 16:09. Bueno, aquí está como 4 PM entonces. Después 10 PM vamos a quitarle la fecha y vamos a poner que son por ejemplo las 3:04 y me lo acepta. Por último, esta fecha la vamos a cambiar pero a PM para que sea las 3 de la tarde. Y listo, ya tenemos nuestra validación de datos con base a la hora. Ya únicamente tendríamos que tener esta de mediodía que la vamos a poner a las 12 PM y ya me acepta la validación como lo teníamos configurado. Va a ser una hora entre las 8 AM y las 5 PM. Después tenemos la parte de la ciudad, pero nosotros tenemos
clientes en ciudades específicas. Así que no hemos, por ejemplo, lanzado nuestro producto, nuestro servicio a clientes de todo el país o de todas las ciudades o sí, tenemos únicamente puntos de venta específicos y nuestros clientes como ejercicio práctico tienen que ser de esa ciudad. Para esto yo tengo una lista acá de ciudades en la que tengo a mis clientes. Entonces tengo ciudades de México, de Perú, de Chile, de Colombia y de Argentina. Así es que únicamente yo quiero que me tengan la información, más bien que la ciudad únicamente esté entre estas. Por ejemplo, yo aquí no voy a ponerle que sea de... Aquí tengo León, Ciudad de México. No voy a poner que sea, por ejemplo, de Cancún. De Cancún, Quintana Roo, aquí en México. ¿Por qué? Porque no tengo clientes ahí o no tengo alguna oficina ahí. Así es que únicamente quiero que me traiga información o que me permita escribir las ciudades que tengo aquí en esta hoja de ciudades. Perfecto. Entonces para eso vamos a irnos otra vez a validación de datos. Datos, validación de datos. Nos vamos a poner ahora la opción de lista. Quiero una lista y tengo un origen. Entonces aquí en origen voy a darle clic aquí y voy a regresar a ciudades y voy a seleccionar que quiero lo que tengo aquí en ciudades de B2 a B19. Regreso y le doy en aceptar. Así que, ok, excelente. Nuevamente Cancún me aparece con un warning porque no lo tengo en esta lista. Así es que únicamente me va a permitir poner ciudades que aparecen aquí. ¿Cómo lo vamos a verificar? Por ejemplo, aquí lo voy a poner, no sé, Mazatlán. Y tampoco me va a dejar escribirlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como estoy trayendo los datos de una lista, aquí me aparece un botoncito, un desplegable y me da todas las opciones de las ciudades que yo tengo en la lista. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner que es de Viña del Mar y ya automáticamente lo escribe y me quita el error de validación de datos. Y así lo hace con cada uno de las celdas que están en el rango de esta validación. Por ejemplo, yo digo, aquí esta persona no es de Ciudad de México, es de Cali. Y ya le pongo ahí Cali. Entonces, con esta parte de la lista me da un desplegable con la información que yo tengo, que posteriormente ingresé. Por ejemplo, digo, no, este no es de Córdoba, es de Santiago. Y listo. Entonces, con esta parte hacemos la validación de datos con base a una lista. En este caso, nosotros seleccionamos la lista de otra tabla que tenemos acá, ciudades. Pero, bueno, les voy a hacer algo aquí, qué es lo que viene después. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo aquí agrego ahora sí Cancún? Vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a ver si aparece. No aparece Cancún. Esto lo vamos a solucionar más adelante en alguno de los ejercicios con una función que se llama indirecto. Entonces les voy a dejar aquí, así como Netflix, que lo vamos a ver después, pero sí se puede hacer como dinámica esta parte de la lista, que tú tienes 5 registros en una tabla, únicamente te trae esos 5 registros, pero agregas 2 más, automáticamente te agrega esos 2 más. Así que eso lo vamos a ver en una sesión posterior. Y perfecto, entonces únicamente tenemos aquí las ciudades que habíamos seleccionado anteriormente. Vamos a ver qué otro tipo podemos hacerlo, pero ahora con 2 opciones, centro de evaluador y evaluador independiente. Aquí no tenemos como una referencia de dónde traer esa lista, así que vamos a agregar validación de datos. Vamos a seleccionar lista y aquí como tal vamos a escribir el nombre, centro de evaluación. Y el segundo ítem o el segundo valor que quiero aceptar nada más, lo voy a ingresar aquí mismo, pero lo voy a separar con coma y no le voy a agregar espacios. Va a ser evaluador, espacio independiente. Y ya con esto estoy diciendo que la lista tiene que tener este elemento, centro de evaluación, y el otro elemento, el segundo elemento, evaluador independiente. Vamos a ver si funciona. Le doy en aceptar y automáticamente me agregó otra vez los iconitos hacia abajo y me da las 2 opciones, centro de evaluador o evaluador independiente. Suponiendo yo digo, aquí no fue, o quiero hacer una abreviación, C, y ya nada más le pongo C de centro evaluador,
Si le doy clic en Enter, me va a decir que ese dato o esa información no la acepta. Así es que le voy a poner que es evaluador independiente y aquí en otro, también evaluador independiente. Y por último, para practicar y para reforzar esta parte de las listas, vamos a hacerlo con el estatus de una lista, activo, coma, inactivo. Sin el espacio dijimos, entonces aquí quito este espacio. Aceptar. Y aquí como yo tengo un no sé, si hago una validación de datos y rodeo, me dice que esto de aquí no coincide con la validación de datos, así es que voy a darle clic y únicamente me da la opción entre activo e inactivo. Y listo, con esto termino la parte de la validación de datos. Falta como tal la validación de datos personalizada. Nosotros podemos aparte agregar otros datos que digas, ok, esta cadena tiene que iniciar con no sé, con FR de Francisco Rodríguez, o esta cadena tiene que tener los primeros 3 caracteres, un PR, no sé, de PR de producto. Así es que podemos hacer validaciones personalizadas, lo vamos a ver posteriormente, y vamos a ver qué mensajes mandar en caso de que nos equivoquemos. Por ejemplo, si tenemos que poner una calificación y ponemos un hola, vamos a mandarle un mensaje de tienes un error, aquí tienes que poner únicamente un número entero entre el 1 y el 100. Y listo, así es que eso lo vamos a ver en módulos posteriores y con esto terminamos la validación de datos con las opciones que me da de manera por default.